Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Negocios. Hoy nuevamente vamos a hablar del e-commerce, pero vamos a hablar de la parte de atrás del e-commerce, de todos los servicios y todas las acciones que hay que hacer para que un paquete desde uno hace clic en una web hasta que nos llega, todo lo que hay que hacer y cuáles son los servicios que hay atrás de todo eso para que ese paquete pueda llegar de manera correcta, en tiempo correcto y de la mejor manera posible. Para eso me va a acompañar Lucas. Lucas trabaja para MUBA, es especialista y ha desarrollado estos servicios en varios países de Latinoamérica. Hoy por hoy, como les dije, trabaja en MUBA, así que vamos con él. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar presente contigo aquí. No, gracias a vos por recibirnos. Sé que andan con muchos proyectos y a las corridas, así que te topes este tiempo para mí es un lujo. Gracias. Sí, sí, es así como decís. Estamos justamente en pleno proceso de expansión. Seguimos ahora ya para la parte de Europa. Estamos desarrollando justamente en España y Portugal. Adquirimos una empresa de SaaS, así que estamos con grandes proyectos tanto en Estados Unidos como en Europa, además de la TAM. Así que con un año lleno de desafíos que se avecinan. Lucas, ¿cómo es la historia de MUBA, no? Porque arrancaron siendo un operador de última milla y después fueron migrando. ¿Cómo fue esa búsqueda de esta nueva unidad de negocios que liderás en el sentido de, bueno, nos dimos cuenta que tenemos un activo que es el know-how y los sistemas que tenemos atrás de esto y podemos salir a comercializarlo porque hay una necesidad en el mercado? Mira, MUBA desde su inicio en realidad no surge como un operador logístico, sino que siempre surge como tecnología. Desde la concepción inicial, MUBA con el founder que es Tony Miller, es un empresario argentino que tiene más de 35 años en el mundo de la logística más pesada, y con Marcos Dete, que es el cofundador, que es uno de los fundadores de remate.com. Básicamente salen con un producto súper sólido al mercado para cubrir una necesidad logística. Pero es siempre es a la inversa, no es que había clientes logísticos para el cual se desarrolla un software, sino que es pensar cómo aprovechar la capacidad ociosa, automatizar y generar una experiencia de consumo y de compra de alta calidad para el cliente final, es como surge todo esto, ¿no? Entonces, esa herramienta tecnológica que se desarrolla se implementa inicialmente en Argentina con la adquisición de una compañía en Buenos Aires, que crece un 3.700% de abril a diciembre del año 2019, y a partir del año 2020 empieza el proceso de internacionalización que tuve el placer de formar parte de ese gran proceso. Me tocó personalmente, yo soy argentino, mudarme a Chile, abrir Chile como primera plaza, salimos de Uruguay, Perú, Colombia, México. Y ahí mencionaste justamente el tema de la unidad de negocio de SaaS, ¿no? O sea, nosotros somos realmente tecnología, nosotros generamos tecnología, creamos tecnología, y un poco empezamos a ver que diferentes operadores del mercado, diferentes players del mercado, quedaban impactados con el nivel tecnológico que habíamos desarrollado. Plugins, desde los conectores con e-commerce, automatización, la experiencia de consumo, notificaciones. Entonces empezamos a ver que requerían de alguna manera esta tecnología y entendimos luego de meses que había una oportunidad muy importante para nosotros, comenzando inicialmente a franquiciar la tecnología con el primer cliente en Guatemala, en Centroamérica, y expandiéndolo hoy actualmente tenemos en todos los países donde estamos, con operación propia de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México. Además tenemos en Guatemala, tenemos en Estados Unidos, le proveemos tecnología, mayor exportador y mayor productor de acuerdo al ranking de vinos del mundo, una mega corporación. Y recientemente, hace unos meses, adquirimos una compañía europea de SaaS, logístico, tiene más de 30 clientes donde destacarnos. Hoy Merlin en España, Portugal, porque es el grupo francés de Decathlon. Eh, Así que realmente venimos creciendo en esa unidad de negocio, y surgió por tener un producto con este tipo de tecnología muy diferenciado de lo que habíamos usado. Ahora, Lucas, ¿cómo? Porque ahí hay un dato que me parece que pasó un poco de largo, pero fue que dijiste que se empezaron a expandir en el 2020. Y no es un dato menor lo que estaba pasando en el 2020. Entonces,
te tocó expandirte en el momento en el que, por lo menos en Latinoamérica, explotó el e-commerce. Entonces, por ahí está bueno contar cómo fue esa experiencia y también lo importante de tener software y procesos robustos para darle escalabilidad a la cosa, ¿no? Porque, nada, cuando vos ves los números del e-commerce en el 2020, por dos, por tres, viste, en Latinoamérica, y bueno, o sea, ¿se sentían confiados que estaban preparados o cómo fue esa experiencia, viste? Mirá, fue un desafío súper lindo en todo sentido, un aprendizaje continuo. Nosotros íbamos a abrir inicialmente Chile, demostrar escalabilidad en la TAM, como el primer mercado fuera de Argentina. Justo surgió una oportunidad muy interesante también en Uruguay en paralelo. Nosotros empezamos a operar en febrero del 2020 en Chile con primeras operaciones y el 16 de marzo decretan claramente, bueno, pandemia, cuarentena, lo que todos ya sabemos, Ujú. y no solamente el desafío normal, natural, de un crecimiento exponencial, todos los couriers tradicionales o todas las logísticas más tradicionales totalmente desbordados, con un backlog más que grande de órdenes. Y creo que ahí hubo un diferencial muy grande donde nuestra propuesta de valor se centra mucho en la experiencia de compra del cliente, con foco en el same day next day, ¿no? Entonces, que le llegue rápido al cliente. Eso nos permitió ganar muy rápido un mercado en los diferentes países. Algo muy llamativo del año 2020, que nosotros tuvimos gran parte de los países en plena pandemia, con entrevistas. Para mí es clave los equipos locales. Acá son los que Claro. marcan la diferencia entre que las cosas funcionen o no funcionen, son los equipos locales. Nadie mejor que el local es el que conoce la plaza, los players, los competidores, los clientes. Entonces, fue un proceso súper desafiante en todo sentido. Imagínate que estábamos saliendo Perú a los 3 meses de abrir Chile totalmente remoto, sin estar físicamente allá. Una Todo desde vorágine casa. terrible, ¿no? Un vértigo, me Total. imagino. Era realmente desafiante y la mayoría de los que podían, era una actividad que podía trabajar en muchos de los países, que era una de las pocas que estaba permitida por las leyes de ese momento por diferentes gobiernos. Así que Ujú. realmente logramos algo que fue súper llamativo, que fue crecer muy rápido en diferentes países, totalmente remoto en la generación de esos países, más allá que obviamente de los trámites o sea, crear la compañía era local y demás. Y realmente tuvimos crecimientos súper exponenciales, nos posicionamos muy bien en los diferentes mercados, y crecimos obviamente en un año y medio, pasamos a estar en un único país, a estar en 6 solamente con la última milla, y Claro. posteriormente con incrementar la experiencia en Francia, a crecer en el resto de la región, estar hoy en Estados Unidos y Europa. ¿Y qué, digamos, sin romper ninguna confidencialidad, ¿no? Pero qué los distingue? O sea, por qué los eligen? ¿Cuál es el valor agregado? O sea, me imagino que hay mucho de, en la otra unidad de negocio que es Última Milla, ustedes operan con su sistema, me imagino que en Casa Herrero Cuchillo de Palo. Eh, ¿Qué los hace distintos? Mira, yo creo, a ver, hay dos diferenciales para mí muy grandes en las empresas. Uno es marcadamente la tecnología. Nosotros realmente generamos tecnología, generamos inteligencia artificial, machine learning, hacemos algoritmos propios, somos los propietarios de la tecnología. Entonces creo que eso marca un diferencial muchas veces a la hora del resultado final, ¿no? Y lo otro que es muy importante es que la tecnología que nosotros desarrollamos es la misma que testeamos, con lo cual la necesidad real que tenga la operación se traslada a la herramienta en sí y es una herramienta que es viva, o sea, en el sentido que día a día, semana a semana, mes a mes, se van sacando mejoras y diferentes herramientas que le permiten de manera proactiva dar un servicio diferencial. Eso desde la parte de tecnología, creo que es un diferencial que mismo en SaaS, todos los que franquician tecnología no prueban su propia tecnología y no la van mejorando día a día en base a su experiencia. Entonces Ujú. creo que ahí hay un diferencial interesante. Y otro punto que para mí es siempre el más relevante en cualquier compañía, en cualquier proceso, es el equipo, ¿no? El equipo es el que está siempre en primera línea, segunda y tercera línea, y es el que puede hacer que el proceso realmente sea diferente, que la experiencia sea diferente. Eh, entonces, la gente muy senior, gente muy capaz, gente con una cultura y un trabajo en equipo realmente muy destacado, creo que son lo que marcan la diferencia cuando haces una simple entrega o cuando estás franquiciando tecnología, los correos más grandes de la región.
ahí Lucas, nombraste el equipo. En muchas de estas entrevistas sale, ¿no? Y a mí lo que me nace es cómo, digamos, combinás tu enfoque de liderazgo con un perfil muy estratégico y muy innovador. ¿Cómo traducís eso al equipo y al servicio y al producto que vendés? Mira, para mí hay algo muy importante en cualquier empresa cuando uno está liderando un equipo, es estar cerca de la gente, tener escucha activa y realmente trabajar en equipo. El líder es el primero que tiene que estar a disposición del equipo y no a la inversa. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? El trabajar de la mano, el trabajar con objetivos muy claros y entendiendo cuál es el horizonte. Eh, Creo que son las cosas que marcan la diferencia. Un ámbito de respeto, de feedback continuo, de entender cuáles son los objetivos en el corto, en el mediano y en el largo, marcando un horizonte de trabajo. Creo que es lo que te puede marcar un diferencial, donde la persona que está siendo liderada tiene esa oportunidad de darte su punto de vista, de tener una opinión que es valedera, mejorar ideas. Pero es eso, es trabajar realmente en equipo. Y liderando, no desde un rol, sino es liderando con el ejemplo, liderando con honestidad, liderando hombro a hombro, trabajando codo a codo, eh, y siempre con una visión muy asociada hacia objetivos claros, feedback constante, one-on-ones, que permitan trazar qué es lo que está bien, qué es lo que, dónde tenemos una oportunidad de mejora y cómo vamos a hacer para llegar desde el micro al macro a los resultados que tenemos como empresa, ¿no? Entendiendo también que una startup, una scale-up, tiene tasas de crecimiento extremadamente exponenciales, como sabrás, con lo cual los desafíos son muy grandes y los recursos son muy finitos también, con lo cual cada decisión es extremadamente estratégica y tiene que ser no solamente una decisión en lo teórico, en lo estratégico, sino que después tiene que ser bien bajada y ejecutada al detalle para que los resultados después, a fin de mes, a fin de Q, a fin de año, sean los prometidos y los esperados. Lucas, si hablaste te escuché nombrar Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo vos mantenés un mismo estilo de liderazgo o lo adaptás según la cultura? Porque, viste, somos parecidos pero no iguales culturalmente. Totalmente. A ver, desde muy chico tuve la oportunidad de trabajar con diferentes culturas y creo que naturalicé de alguna manera entender las diferencias de cómo entrarle a la gente de diferentes países, ¿no? Si bien en líneas generales los recursos, yo creo que tenemos buenos recursos en todas las partes del mundo. El argentino suele tener una forma de comunicarse muy directa, que en alguna cultura puede sonar un poco llamativa, que es autoritaria. Entonces es muy importante determinar y entender que hay culturas que quizás hay que tener un poco más de cuidado en determinadas comunicaciones, siendo directo, siendo súper sincero, pero trabajándolo, digamos, poniéndonos a la dos en la mesa, sentados y entendiendo que la comunicación no tiene un metamensaje, la comunicación es directa, la comunicación es honesta y tenemos que poner las cosas en la mesa para trabajar, ¿no? Entonces, sí, entender que hay determinados países que sí, obviamente son un poco más sensibles al tipo de ese ir directo que quizás es bien marcado quizás en un liderazgo español, en un liderazgo argentino, en un liderazgo americano, como en otros países de la TAM también. Y entender que es fundamental que el mensaje que llegue y la comunicación que tenga con los equipos sea asertiva, ¿no? Y que sea eficiente. Entonces, creo que eso es parte básica del rol de un líder, la comunicación, ¿no? O sea, lo podemos resumir como que la esencia del liderazgo es la misma, lo que hay que adaptar es el mensaje. Sí, muchas veces son las formas, es el tono, entender las palabras específicas de cada país. Pero sí, yo creo que el liderazgo en líneas generales es exactamente el mismo, que es lo que funciona en todos lados. Es un liderazgo asociado a estar realmente con el equipo, al escuchar el equipo, el ponerse a disposición del equipo y trabajar muy fuerte orientados hacia resultados, como hablamos, ¿no? Mucho one-on-one, mucho feedback constante,
no micromanagement, sino es feedback de qué podemos hacer mejor, a dónde vamos, cómo vamos, los objetivos de acá a un mes, 3 meses y a un año, ¿no? Como mínimo. Entonces, ser muy claros con lo que vamos a esperar, cómo lo vamos a hacer, creo que lo resumiste de una muy buena manera. Bueno, che, Lucas, escúchame, te voy a hacer una que es de rigor. Esta es una marca personal de Hablemos de Negocios que se les hago a todos. Así que te toca la de rigor, que es cuál fue el mejor consejo que te dieron, que recibiste. Wow. Muchos, creo que uno no deja de aprender día a día, ¿no? Yo creo que el rodearte de gente inteligente y aprender de gente inteligente fue uno de los mejores consejos que escuché. Hay una frase que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Y va asociado a lo que hablábamos recién, ¿no? Los equipos. O sea, Sí. las empresas no dejan de ser personas que están gestionando día a día una estrategia y son los que te pueden marcar el diferencial para uno para más. Entonces yo coincido que uno tiene que estar abierto a aprender, tener un pensamiento crítico y sobre todo ser lo que hablábamos antes. En una comunicación muy sincera y honesta, ser grandes profesionales que trabajen en equipo y los resultados son en equipos y los fracasos son en equipos. Entonces, creo que es eso, es rodearse de gente que desafía constantemente tu status quo, que desafía tu proceso de aprendizaje, que puede tener una visión diferente y de esa iteración de la idea puede surgir algo mucho mejor. Entonces, bueno, estar abierto siempre a aprender, a entender cuestiones diferentes y escuchar de manera muy activa para después ejecutar, ¿no? Eso es lo otro importante, no quedarnos mucho en la estrategia es súper importante, pero después la estrategia tiene que hacer una ejecución correcta para alinear los resultados, ¿no? Sí, también agrego una última cosita y te liberamos. No caer en la inseguridad, ¿no? O sea, tener gente abajo, rodearse de gente por ahí que tenga características distintas y mejores a uno, no te hace un mal líder o no hace que te vayan a correr de tu posición de líder, sino que justamente te va a engrandecer y alimentar mucho más teniendo gente que te esté challengeando. Totalmente de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo que no hay mejor líder que contrata gente mejor que él. Entonces, es aprender a esa gente, que te desafíe esa gente, y creo que es un proceso súper lindo para cualquier profesional, tener grandes equipos que le permitan a uno, como equipo, que llegar a los resultados y un proceso de aprendizaje súper, súper lindo en una carrera profesional. Okay. Che, Lucas, mil gracias por el tiempo. Sé que tenés que seguir ahí con el día y con los éxitos. Así que gracias por permitirnos conocerte un poco más. Y nada, esperemos seguir hablando, seguir en contacto. Gracias a ustedes por el espacio, un gusto y seguimos en contacto sin duda. Que estén muy bien. Muchas gracias. Esto fue Hablemos de Negocios.